Los límites epistemológicos de las neurociencias. La falacia de las lo que sea. Un ensayo de Jorge Emiro Restrepo. Resumen. Actualmente se ha extendido el uso del prefijo neuro en diferentes expresiones y diferentes disciplinas. No siempre su uso está justificado. En este artículo de reflexión se pretende evaluar la naturaleza de las neurociencias para demostrar que su evolución filosófica y científica procede a través de la dependencia y la continuidad epistemológica. De cumplir con estos parámetros, las neurociencias van alcanzando su autonomía epistemológica y solo allí surge una nueva disciplina neurocientífica. Si no se cumplen, surgen problemas epistemológicos y pueden derivarse pseudoexplicaciones que llevan al nacimiento y proliferación de las lo que sea. El artículo comienza con un análisis sobre la naturaleza de las neurociencias y una revisión de su objeto de estudio. Además, se discute la estructura de la explicación neurocientífica. En la segunda parte se cuestiona la supuesta legitimidad epistemológica y validez explicativa de la neuroeducación como un posible caso de una lo que sea. Se concluye que la explosión científica y tecnológica de las neurociencias y una cultura cerebrocentrista académica y popular han propiciado un incremento no justificado de una serie de lo que sea que se muestran como legítimos desarrollos filosóficos, científicos y tecnológicos, pero no en todos los casos cumplen con algunos parámetros epistemológicos ineludibles. Introducción. Las ideas y argumentos que se expondrán y desarrollarán en este texto tienen un propósito análogo al como primer objetivo pretende delinear un espacio para el cultivo de las ideas en el que haya claridad sobre sus alcances y límites, así como el jardinero demarca su jardín con plantas para linderos, delimitando lo que está dentro y lo que queda por fuera. Su segundo objetivo será desbrozar, limpiar y eliminar del jardín esa maleza incómoda, estética y funcionalmente que impide apreciar la naturaleza real de los árboles y flores que conforman el reverdeciente suelo, maleza que propicia la confusión de las ideas y genera todo tipo de embrollos conceptuales y teóricos. Como el jardinero, el filósofo y el neurocientífico se conturban si su trabajo no se hace correctamente. El desinterés, descuido o incapacidad por comprender ciertos elementos nucleares de la filosofía de la mente, el uso indiscriminado del lenguaje teórico de ciertas disciplinas, la imprecisión conceptual y quizás
lo más importante, el afán de algunos por darle un tinte neurocientífico a sus discursos académicos y no académicos, han llevado a la neurociencia a convertirse en un enmarañado jardín con una flora variopinta, extravagante y sospechosamente heurística. Al filósofo le incomoda que se cometan exabruptos epistemológicos y, peor aún, ontológicos. Al neurocientífico le preocupa que su disciplina se transfigure en una panacea o el santo grial. Corredor Cárdenas, 2017, que aparentemente resuelve todo problema. La explicación neurocientífica, entrecomillada, ha colonizado como la mejor planta invasora múltiples terrenos, desde la ética hasta el mercado, cubriendo lo largo y ancho de la geografía científica y profesional. Pareciera no existir límite para este tipo particular de explicación que tiene como raíz la apelación a la estructura y el funcionamiento cerebral, utilizando la anatomía y la fisiología de esos 1.400 gramos de materia orgánica. Se han elaborado discursos que, sin proporcionar soluciones concretas, han devenido en la creación de nuevos problemas, pero no problemas en el sentido científico o filosófico, sino complicaciones, enredos, trabas que solo han obstaculizado y retrasado la búsqueda de soluciones de otra naturaleza, no neurocientífica, o por lo menos no exclusivamente neurocientífica. Para lograr los objetivos se procederá de la siguiente manera. Primero, se analizarán los objetos de estudio y la naturaleza de la explicación en la neurociencia, en sus diferentes niveles. El análisis servirá para cumplir con la primera tarea del jardinero, de marcar su jardín con arbustos para linderos, delimitando lo que está dentro y así lo que queda por fuera. La discusión sobre las disciplinas neurocientíficas servirá para establecer, a partir de elementos propios de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la mente, qué constituye su objeto de estudio y qué son cómo funcionan sus explicaciones. Segundo, se revisará y desmontará la aparentemente sólida estructura epistemológica de esta frondosa flora que nace y crece sin control. Aquí, como el jardinero, se intentará eliminar la maleza toda vez que se ha limpiado el suelo. Es decir, se someterán a escrutinio epistemológico tanto la naturaleza de esas disciplinas supuestamente neurocientíficas como la naturaleza de sus aparentes explicaciones. El objeto de estudio de la neurociencia y la naturaleza de la explicación neurocientífica. ¿Qué son y cuáles son las neurociencias? El prefijo griego neuro significa etimológicamente nervio. Es por esta razón seguramente que la primera disciplina en acuñar una denominación con ese prefijo hubiese sido precisamente la neurología, el estudio de la estructura y función de los nervios.
En 1861, Muthur y Rinzig, 2013. Y no es que el estudio del sistema nervioso haya comenzado a finales del siglo XVII. Se trata tan solo del origen del término neurología. Los estudios sobre el cerebro, especialmente interesado en la actividad mental, comenzaron en Egipto y Grecia siglos antes de la era cristiana. Catona, 2002. Los estudios empíricos de Galeno, el de Pérgamo, 129-216, sobre los nervios craneales y la médula espinal a partir de disecciones de animales, por ejemplo, dominaron la academia durante más de 1000 años y sirvieron como precursores de Vesalio, Descartes, Swammerdam, Willis y demás eminencias. La neurociencia, por definición, estudia la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Los nervios son parte de este sistema y los primeros capítulos en la historia de la neurociencia estuvieron dedicados a su estudio desde la perspectiva anatómica y funcional. El término neurociencia surge a mediados de los años 60 del siglo pasado. Algunos lo ubican en 1963 como etiqueta para clasificar y agrupar las diferentes disciplinas científicas que estaban dedicadas al estudio del sistema nervioso. Pero, ¿por qué diferentes disciplinas? Porque el sistema nervioso, en tanto sistema, von Bertalanffy, 1976, está constituido estructural y funcionalmente por múltiples niveles: físico, químico, molecular, genético, celular, tisular, orgánico y sistémico. Estos tres últimos se refieren a los tejidos, los órganos y los sistemas, y sistemas de sistemas. La teoría neuronal, desarrollada a finales del siglo XIX por Ramón y Cajal, estableció la unidad de análisis en los estudios en neurociencia. López, Muñoz, Boya y Álamo, 2006. Si la neurona era la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, entonces era apenas lógico que se desarrollaran dos corrientes de análisis: una corriente abajo, interesada por identificar, describir y explicar los mecanismos físicos, químicos y biológicos que gobiernan la actividad neuronal, y una corriente arriba, motivada por comprender la forma como la actividad neuronal se organiza en sistemas de neuronas y la manera como estos sistemas dan origen a la actividad psicológica, cognición, emoción y comportamiento. Surgen así disciplinas como la neurofísica, la neurogenética, la neuroquímica, la neurobiología, la neurofisiología, con intereses de corriente abajo, y la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, con intereses de corriente arriba. No es conveniente en este momento afirmar que estas son las únicas neurociencias legítimas, ni mucho menos que sean las únicas existentes. Pueden encontrarse más de 40 términos
que tienen el prefijo neuro, Montour y Rizk, 2013. De hecho, el análisis sobre los objetos de estudio de las neurociencias no se hará desde la disciplina hacia el objeto, sino desde el objeto hacia la disciplina. En otras palabras, se partirá de la realidad estructural y funcional del sistema nervioso para llegar a las disciplinas que asumen esos objetos como focos de análisis. Claramente, el concepto de objeto de estudio es hasta cierto punto una construcción teórica, de manera que no es del todo fácil escapar de ciertas redes conceptuales que no son más que creaciones epistemológicas espurias. Aquí está parte de la falacia de las neuro lo que sea. La neurona corriente abajo, nivel celular y microcelular. La célula es la unidad estructural y funcional de los órganos unicelulares y pluricelulares. La neurona y la neuroglia son las unidades funcionales y estructurales del sistema nervioso. Ellas conforman el tejido cortical, subcortical y nervioso. Como toda célula, las neuronas y la neuroglia están organizadas a partir de complejas redes y sistemas de proteínas, moléculas y átomos que constituyen su estructura y determinan su funcionamiento. La forma de los giros y las circunvoluciones del cerebro, por ejemplo, depende de las neuronas, pero no de mecanismos genéticos o moleculares, sino de mecanismos biofísicos, fuerzas y tensiones mecánicas que se generan en general en la geometría de las neuronas en desarrollo. Kuhl, 2016. Si el objetivo es explicar de qué forma se produce la organización de la corteza cerebral humana, su morfogenética, habrá que recurrir a los conceptos y teorías de la física. La expansión tangencial de la capa cortical en relación con las subcapas genera una tensión de comprensión que conduce al plegamiento mecánico de la corteza. Tallinen y colaboradores. El plegamiento cortical, aumento en el número de neuronas e interconexiones, es un fenómeno mecánico que resulta del crecimiento de la corteza cerebral y es explicable a partir de sucesos físicos como fuerzas elásticas, tensiones mecánicas, deformaciones físicas, rotaciones, traslaciones, centros de masa, superficie, geometrías, entre otras propiedades de la materia. Toro y Burnod, 2005. Por tanto, para explicar la morfogenética de la corteza cerebral, un asunto de alta importancia para la neuroembriología, hay que apelar a la física. Así que la física aplicada a un asunto exclusivo del sistema nervioso como es el origen de la forma de la corteza puede legítimamente ser denominada neurofísica o neurobiofísica. De manera que el uso de los recursos conceptuales, teóricos y metodológicos de una disciplina establecida como la física, puesto al servicio del estudio de un problema o tema de interés
exclusivo del sistema nervioso, da origen a una subdisciplina o área de especialización que adquiere el prefijo neuro para denotar ese nuevo campo de estudio. ¿Son los físicos neurocientíficos? Sí, si su objeto de estudio es un asunto que concierna al estudio del sistema nervioso. Ahora bien, si el objeto es explicar cómo está conformada una neurona y cómo funciona, entonces habrá que recurrir a los conceptos, teorías y metodologías de la química y la biología celular y molecular, bioquímica. A partir de ellas se ha podido conocer todo lo relacionado con los tipos de neuronas y de neuroglia, la naturaleza de la membrana y sus canales, los neurotransmisores y sus mecanismos de acción, la naturaleza y la dinámica de la sinapsis, los tipos y funcionamiento de los receptores y demás. Así entonces, los conceptos, teorías y metodologías de la química y la biología celular y molecular, bioquímica, puesto al servicio del estudio del sistema nervioso, darán origen a subdisciplinas o áreas de especialización, tales como la neuroquímica, la neurobiología celular y molecular. ¿Qué es entonces la neurociencia molecular? Es el estudio de los mecanismos y procesos moleculares involucrados en el funcionamiento del sistema nervioso. En otras palabras, la neurociencia molecular es aquello que resulta de la aplicación de los conceptos, teorías y metodologías de la química y la biología celular y área y molecular en el estudio del sistema nervioso. ¿Quiere esto decir que no hay un campo, un área de estudios, una disciplina epistemológicamente autónoma que se denomine neurociencia molecular? Por supuesto que no. Sí existe una disciplina epistemológica independiente con sus propios conceptos, teorías y metodologías, pero esta disciplina está anclada histórica, científica y epistemológicamente en esa disciplina que sirvieron de fundamento. Crick, 1999. De hecho, este anclaje es el que valida la existencia de la subdisciplina o área de especialización. Estas surgen como consecuencia natural del desarrollo de la investigación científica y la reflexión filosófica sobre temas, problemas u objetos de estudio. Por ejemplo, el estudio de los neurotransmisores que se han convertido en una parte intrínseca sobre nuestras teorías acerca del funcionamiento cerebral. Wallenstein, 2002. Esta teoría comienza, como casi toda la neurociencia moderna, con el estudio de los nervios, realizando experimentos sobre ellos y utilizando el conocimiento de una disciplina mejor desarrollada, la farmacología. Longley, en 1921, sugirió que la actividad de ciertas moléculas como la adrenalina no estaba especificada por la naturaleza de la sustancia, sino por una combinación entre esta y algún componente de la célula sobre la que actuaba, lo que él denominó sustancia receptiva. Fue Longley en ese año
quien estableció el concepto de receptor, Bennett 1999. Sin embargo, Elliot 1904 ya había postulado el fenómeno de la transmisión neuroquímica con posterioridad a que Sherrington en 1897 adoptara el término de sinapsis, luego de continuar con los desarrollos científicos de Galvani en el siglo XVIII y de Matteucci, Dubois, Raymond y Helmholtz en el siglo XIX sobre la actividad eléctrica de los nervios y el potencial de acción en las neuronas, Bennett 1999. Todos estos y otros avances en la investigación de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso sirvieron como precursores del nacimiento de la neurofisiología moderna en 1906 con la publicación de The Integrative Action of the Nervous System, realizada por Sherrington, López Muñoz, Álamo, 2009. La actual neurociencia molecular es heredada de esta tradición científica. Existe una continuidad epistemológica entre ella y sus antecesoras. Hay una forma de rastrear su historia, sus conceptos, sus teorías y sus metodologías en ese trasfondo epistemológico del estudio del sistema nervioso. La neurociencia molecular tiene una continuidad epistemológica que legitima su existencia como subdisciplina o área de especialización y le confiere cierta autonomía epistemológica. Es decir, es un área de estudios con naturaleza científica propia, pero con una historia compartida. Un área que ha tenido la evolución ordinaria, que ha tomado siglos de investigación científica y desarrollo técnico y tecnológico. No hubo generación espontánea en la neurociencia molecular. Esta se desarrolló como parte del proceso relativamente gradual en el que los diferentes ambientes científicos iban resolviendo y generando nuevos problemas que requerían de nuevos avances conceptuales, teóricos y metodológicos. Es por eso que se afirma que hay continuidad y autonomía epistemológica. Continuidad porque la nueva disciplina evoluciona a través de un proceso relativamente gradual en el que otras disciplinas precedentes y relativamente bien establecidas van creando las condiciones para que emerjan nuevos conceptos, teorías o metodologías como consecuencia del estudio de áreas de conocimiento hasta este entonces inexploradas. Estas áreas no siempre se descubren, sino que algunas veces se crean. En el caso de las neurociencias de corriente abajo, normalmente se descubre. En el caso de corriente arriba, normalmente se crean. Y autonomía, porque cuando la nueva disciplina ha sido relativamente configurada, esta adquiere una independencia en cuanto a sus términos, conceptos, teorías y metodologías. La evolución científica de la química y la biología, conjuntamente con desarrollos empíricos en medicina, anatomía, configuraron epistemológicamente la neurología y la neurofisiología, la fisiología del sistema nervioso, entendiendo fisiología hasta este momento como la actividad nerviosa de neuronas y manojos de neuronas, nervios. Comenzó a consolidarse
en un cuerpo epistemológico, científica y filosóficamente bien articulado a partir del siglo XIX, con la ya mencionada publicación de Sherrington, la teoría neuronal de Ramón Cajal y los hallazgos y teorizaciones de Longley y Elliot sobre los receptores neuronales, López Muñoz Boya, Álamo, 2006. El concepto de la sinapsis como una entidad fisiológica, Levin, 2007. La doctrina de la neurona como unidad funcional y estructural del sistema nervioso y el desvelamiento de los mecanismos electroquímicos implicados en el impulso nervioso no solo fueron una síntesis teórica y experimental de más de 400 años de historia de la neurociencia, sino que fueron el prolegómeno para el establecimiento de una neurofisiología moderna que nutrió los estudios y las disciplinas de corriente arriba. La neurona corriente arriba, nivel de tejidos, sistemas celulares y sistemas cerebrales. Debe precisarse que la neuropsicología, una disciplina que puede considerarse de corriente arriba, comenzó su desarrollo después de la segunda mitad del siglo XIX, antes de la síntesis sugerida. La idea de que la actividad mental depende del cerebro es tan antigua como Hipócrates y no se hace justicia ubicando el surgimiento de la neuropsicología antes o después del siglo XIX. Lo que sí importa es que las neurociencias de corriente arriba solo empiezan a configurar su cuerpo epistemológico con posterioridad a que los estudios sobre neurofisiología y neuroanatomía hubiesen tenido cierto nivel de consolidación teórica y experimental. Decir corriente arriba de la neurona significa que esta disciplina, decir corriente arriba de la neurona significa que estas disciplinas no están interesadas en la actividad genética, celular o molecular de las neuronas per se, sino que están interesadas en el producto emergente de la actividad neurofisiológica, la actividad psicológica. En el nivel de la actividad neurofisiológica neuronal solo existe un lenguaje, el lenguaje de las ciencias naturales, física, química y biología. Pero cuando las neuronas se agrupan no en estructuras del sistema nervioso periférico como los nervios, sino en la organización encefálica del sistema nervioso central para generar sistemas neuronales corticales y subcorticales, emerge un nuevo tipo de actividad, propiedad o procesos que da origen al procesamiento y el lenguaje, a las emociones y a la conducta motriz. Una de las principales neurociencias en este nivel es debido a su historia cercana con la neurología, la neuroanatomía y la neuropatología, la neuropsicología, que surgió con el propósito de comprender la relación entre la actividad cerebral y la actividad psicológica en casos de lesión encefálica. La historia de la neuropsicología es tan extensa como las reflexiones filosóficas sobre la relación entre cerebro, cuerpo y la mente, alma. Sin embargo,
La publicación de Franz Joseph Gall en 1808 sobre la frenología es el buen punto de partida para analizar la situación epistemológica de esta neurociencia. Como se dijo líneas atrás, la neurociencia por definición estudia la estructura del funcionamiento del sistema nervioso y la neuropsicología estudia los casos de desorganización del funcionamiento del sistema nervioso, como las alteraciones de la percepción, agnosias, del lenguaje, afasias, del movimiento, apraxias, de la memoria, amnesias y además síndromes neuropsicológicos focales y difusos. La neuropsicología comulga con una filosofía de la mente materialista. Sin embargo, también acepta el funcionalismo, es decir, consciente de que la actividad psicológica depende de la actividad cerebral, ya que en caso de alteración cerebral se produce una alteración en la actividad psicológica, por lo cual tiene que existir algún tipo de superveniencia, pero asume cierta distancia epistemológica, autonomía de la neurofisiología. Sus conceptos, teorías y metodologías están relativamente disociados de los conceptos, teorías y metodologías de la neurología, la neurofisiología y la neuroanatomía. En el nivel de la actividad neuropsicológica coexiste un lenguaje anfibológico que conjuga no siempre adecuadamente el dominio de las ciencias naturales y el dominio de las ciencias del comportamiento. Describir y entender la estructura del funcionamiento de los constituyentes físicos del cerebro, células nerviosas en general, no representa las mismas dificultades ni tiene las mismas implicaciones que describir y entender la estructura y el funcionamiento de los constituyentes centrales que se emergen de aquellos. Estos constituyentes mentales CM han recibido múltiples y no siempre acertadas denominaciones. Se les conoce en la literatura como procesos cognitivos, funciones cognitivas, actividad neurocognitiva, procesos mentales, entre otros. Una de las principales diferencias entre los CF y los CM es que los primeros esencialmente se descubren, mientras que los segundos esencialmente se crean. Como se discutió en la sección anterior, los CF del sistema nervioso fueron descubriéndose en una evolución relativamente gradual en la que hubo una continua interacción e interdependencia entre varias disciplinas. Por ejemplo, el desarrollo de la teoría neuronal de Ramón y Cajal fue parte de un proceso que involucró la teoría celular de Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, y avances en microscopía, histología y embriología que venían gestándose desde el siglo XVII con los estudios de Robert Hooke, quien fue el primer científico en ver una célula o pequeñas cajas, como las llamó en su libro Micrografía de 1665. Los CF han sido hallazgos, observaciones y descripciones
de la realidad material del mundo. Son objetos físico-químicos que pueden descubrirse mediante observación y teorización, pero los CM no pueden observarse de ninguna forma ni mediante ningún tipo de tecnología actual. A diferencia de los CF, que conforman parte de la realidad objetiva del mundo, los CM forman parte de la realidad subjetiva e intencional, y solo es posible objetivarlos mediante consensos científicos o sociales que dependen de algún lenguaje, como los conceptos y las teorías. Es cierto que para el caso de los CF también se crean teorías contrarias. Siguiendo con el ejemplo de la teoría celular, también existieron explicaciones alternativas a la célula, como las fibras de Haller o las vesículas de Oken, 1808, pero estas fueron solo especulaciones meramente intelectuales, mientras que Schleiden y Schwann desarrollaron todo un programa de investigación empírica, soportando en estudios previamente confirmados continuidad epistemológica. Gauss, 1937. Si bien es cierto que los llamados hechos objetivos responden también a una teoría, y que así entendidos son entonces también hasta cierto punto creaciones subjetivas, la tesis de la carga teórica en la observación Hanson. El avance de la ciencia va depurando con la mejora en las técnicas de adquisición y análisis de datos, ciertamente con ajustes en los conceptos y las teorías, los caminos. No se está afirmando que todos los problemas de la ciencia se resuelvan con más y mejores datos. Solo está sugiriendo que los programas de investigación científica de las ciencias naturales, y aquí están incluidas la neurofisiología y la neurociencia celular y molecular, debido al alto y encomiable nivel de articulación, dependencia epistemológica que existe entre ellas, logran evolucionar satisfactoriamente un proceso en el que existen mecanismos de autorregulación científica que controlan y validan los avances. Los CM no son datos observables, no por lo menos como lo es una neurona o una sinapsis. Como se ha venido discutiendo, es cierto que para ver la neurona tuvieron que pasar muchos años, siglos, mientras que se depuraba la teoría y mejoraban las técnicas de observación. Entonces, en alguna medida, también los CF se construyen y no se descubren. Así que no es del todo conveniente intentar encontrar aquí la diferencia entre los CF y los CM, porque es un tema que sigue discutiéndose en la teoría del conocimiento y la fisiología de la ciencia. Lo que sí puede sostenerse con más confianza es que en la actualidad el consenso científico y filosófico sobre los CM es menor que el de los CF. La actividad psicológica es actualmente un caldo de cultivo para la creación de explicaciones y por supuesto pseudo explicaciones.
cómo explican lo que explican CF y CM las neurociencias? Aquí haremos una pausa y leeremos la respuesta a esta pregunta más adelante.